Ya está. Bueno, chicos, entonces, ¿en qué nos quedamos? Pues vimos, formulamos y probamos el teorema de Stokes, ¿verdad? Entonces, creo que es muy conveniente ver algunos ejemplitos, porque además recuerden que la formulación que hicimos es un poco diferente a la formulación usual que se suele encontrar, ¿no? Entonces, recuerden que básicamente lo que nosotros probamos es que si tenemos una superficie S en R3, parametrizada por una función sigma de un conjunto A de R2 en R3, ¿verdad? Una parametrización que en principio puede ser de clase C1, aunque en la prueba pedimos que fuera de clase C2, una función f, un campo f, ¿verdad? Definido sobre la superficie de R3 en R3, ¿no? Un campo vectorial, ¿sí? Con que sea continua, con eso basta, ¿verdad? Y también es importante decir que tomábamos gamma minúscula en un intervalo a coma b de R en R2, ¿verdad? Una parametrización, una parametrización, una parametrización de la frontera de A, ¿verdad? Una parametrización en sentido antihorario, ¿verdad? ¿Sí? O si quiere poner la frontera de A así o la frontera de A así. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vimos del teorema de Stokes? Para nosotros, ¿qué es lo que decía? Bueno, pues que la integral del rotacional del campo F, ¿verdad? Punto de sigma, es decir, según la parametrización sigma sobre la superficie S, es igual a la integral del campo F sobre ¿quién? Sobre lo que llamamos el borde inducido por la parametrización sigma de la superficie S, según una parametrización gamma tilde, en donde recuerden que gamma tilde es una composición, ¿verdad? Es la parametrización que obtenemos a partir de gamma, una parametrización de la frontera de A, y de sigma, la parametrización de la superficie, ¿verdad? Eso nos da una parametrización del borde inducido, que recuerden que el borde inducido siempre lo definimos como la imagen de la frontera de la región donde está definida la parametrización de la superficie S, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros probamos, ¿no? Esta es la versión del teorema de Stokes que nosotros probamos. Y bueno, creo que es importante que veamos algunos ejemplos de cómo funciona o cómo no funciona, ¿verdad? Miren, vamos a ver, vamos a tomar un ejemplo. Vamos a tomar una superficie S que va a estar dada por... Bueno, primero vamos a tomar quién es la superficie. La superficie S va a ser un cilindro. Va a ser un cilindro. Va a ser el cilindro de altura 1, circular, ¿no? Lo voy a dibujar. Geométricamente va a ser este cilindro en R3. Lo voy a dibujar. Va a ser el cilindro de base circular y altura 1, ¿sí? Altura 1. Y bueno, pues entonces ese va a ser nuestra superficie, y una parametrización de esa superficie va a ser a la altura 1, ¿verdad? Y una parametrización que vamos a tomar va a ser sigma de XY igual a esto, ¿verdad? Que es una, pues más o menos sencillita, como la que hemos venido tomando, que va a ser coseno de X, seno de X, y aquí seno de Y, la altura nos va a dar seno de Y, en donde X y Y las voy a tomar variando en el intervalo 0,2pi cruz 0, 3/4 de pi. La imagen, o sea, sigma de A, si este es el conjunto A, claramente sigma de A si es esta superficie S, porque esta coordenada, ¿sí? Cuando Y varía de 0 a 3/4, llega hasta la altura 1, ¿no? Seno de Y empieza en 0 y termina en 1, ¿no es cierto? En este intervalo, todos los valores de la función seno sí están entre 0 y 1.
aunque tiene cierta característica, ¿verdad? Que ahorita quizás algunos ya vieron. Y bueno, y voy a tomar el campo F. El campo F va a ser un campo en R3, un campo sencillo, va a ser el campo menos Z, Y, Z, por X, perdón, 0. Ese va a ser nuestro campo F. Entonces, a ver, pues veamos, a ver, ¿cómo verificamos si se vale el teorema de Stokes? ¿No? Vamos a ver qué pasaría con el teorema de Stokes. Entonces, lo primero que hay que hacer, pues, es calcular el rotacional, ¿no? Aquí voy a dejar el campo F. Entonces, ¿quién sería el rotacional del campo F en cualquier punto XY? A ver, ¿se acuerdan cómo se calcula? Les digo que a mí la mnemotecnia que me funciona, en lugar de poner el determinante, es como calcularte rotacionales de dos variables, ¿no? Entonces es tomar esta, decir su rotacional con respecto de Y, que es 0, ¿no? Menos el rotacional de esta expresión con respecto de Z, que va a ser entonces menos X, ¿no? Y luego el siguiente, ¿sí? El siguiente, ¿cuál sería? Ah, pues ¿cómo se llama? La derivada parcial de esto con respecto de X menos la derivada parcial de esto con respecto de Z, que sería Y, ¿no? ¿Verdad? O si es Y o menos Y. Ya, a ver, creo ahí me entró un poco la duda. ¿Quién es la segunda coordenada? O como dice Irán, ¿no? Si ponemos el determinante, que es lo que hay que hacer, es quitar y decir es la parcial de con respecto de Z, sí es menos Y, ¿verdad? Sí es menos Y, perdón, es menos Y. Y el último va a ser 0, ¿no? El último va a ser 0 porque es, ¿quién? La parcial, no es 0, la parcial de esta con respecto de X, que es Z, menos la parcial de esta con respecto de Y, que es menos Z, como es un menos, me va a dar 2Z, ¿no? ¿Sí está bien, chicos? Ahí está, ese es el rotacional. Sí, no, queda menos, ¿no, Irán? Es menos, ¿no? Sí, por eso queda 2Z, ¿no? Es la parcial de esta expresión con respecto de X, que es Z, menos la parcial de con respecto de Y, que con este menos da menos, da 2Z, ¿no? Sí, así debe de ser, ¿no? Ese es el rotacional. Entonces, veamos quién es el, bueno, ¿y qué otra cosa tenemos que hacer para calcular la integral de superficie? Esta integral de superficie, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues calcular el vector normal inducido por la parametrización sigma, ¿no? Entonces, dado que esta es la parametrización sigma, pues, ¿qué tenemos? Que la parcial de sigma con respecto de X es el vector formado en cualquier punto XY, ¿verdad? En cualquier punto XY, pues es el vector formado por ¿quién? Por menos seno de X, coseno de X, 0, ¿verdad? Porque esa es la parcial con respecto de X, y la parcial de sigma con respecto de Y, en cualquier punto XY, pues es 0, 0, y es ¿qué es la derivada del seno? Pues es el coseno de Y, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Sí estoy bien? Y entonces, ¿quién es el vector normal inducido? O sea, parcial de sigma con respecto de X cruz parcial de sigma con respecto de Y, en cualquier punto XY, ¿verdad? Ya me voy a evitar la XY. Queda ¿quién? Bueno, pues aquí está fácil, ¿verdad? Queda coseno de X, coseno de Y, menos 0 por 0, y después es 0, 0, menos por que va a dar entonces seno de X, coseno de Y, y finalmente, el último, pues va a ser 0, ¿verdad? El último va a ser 0. ¿Sí está bien? Hasta ahí vamos bien con los cálculos. O sea, estamos calculando bien, ¿verdad? Y pues fíjense que es ¿quién? Este es coseno de X. En realidad puedo sacar
no, coseno de y como un escalar, ¿verdad? Como un escalar, coseno de y, que multiplica a coseno de x, seno de x, coma cero, ¿verdad? Entonces, estos vectores normales, dado que y varía entre 0 y 2 pi, no, y varía entre 0 y 3 cuartos de pi, ¿verdad? Algunos de estos vectores hacia dónde apuntan del cilindro. Todos apuntan hacia afuera, todos apuntan hacia adentro. ¿Cómo se ven estos vectores normales inducidos por esta parametrización? El signo del coseno, de 0 ¿a dónde? De 0 a pi medios, ¿no? Va de 1 a 0, y luego algunos apuntan hacia afuera, pero no todos, ¿verdad, Bruno? Porque, por ejemplo, si y está entre pi medios y 3 cuartos de pi, es el coseno qué valor toma entre pi medios y 3 cuartos de pi. Toma un valor negativo, ¿no? Pero es que, a ver, no sé si ya vieron qué tiene de particular esta parametrización del cilindro. No es inyectiva, ¿verdad, Fernando? Es una de esas que recorre un pedacito del cilindro, lo recorre 2 veces, ¿verdad? Es como si llegara a la parte superior, es como si hubiera hecho un doblado, ¿verdad? Y se regresa un pedacito del cilindro, ¿no? Hay un pedacito del cilindro que recorre 2 veces, ¿no es cierto? En la parte superior lo recorre 2 veces, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, fíjense, esto está hecho a propósito. ¿Por qué razón? Por la siguiente razón. De hecho, los vectores normales, si y está entre 0 y pi medios, los vectores normales sí apuntan hacia afuera, ¿verdad? Sí apuntan hacia afuera. Pero cuando llego al final y bajo, ¿sí? En la segunda parte que recorro, ya los vectores normales apuntan hacia adentro, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero entonces, fíjense, a ver, ya con esto podemos calcular la integral del campo F sobre la superficie S según la parametrización sigma, que decíamos que es ¿quién? Bueno, pues la integral sobre A, recuerden que A es el 0, este es el 0,2 pi cruz 0, 3 cuartos de pi, ¿verdad? Este es un rectángulo. ¿De quién? Pues de F en sigma de XY punto el vector normal, ¿verdad? Punto la parcial de sigma con respecto de X, cruz la parcial de sigma con respecto de Y, en cualquier punto XY, de X de Y, ¿no? Y entonces, esta integral, ¿quién me queda, chicos? ¿Quién me queda esta integral? Bueno, pues es más o menos fácil ver que esto es quién. ¿Quién dijimos que era el campo? Recuerden que el campo es multiplicar menos ZY, ZX, 0, ¿verdad? Entonces, ¿quién son la componente Z? Es seno de Y, ¿no? De sigma de XY. Entonces, ¿es quién? Entonces, ¿quién es? A lo mejor tengo que copiar esta, ¿verdad? O bueno, ustedes por ahí recuerden quién es. Y entonces, a ver, esto queda la integral. De hecho, va a ser la integral de 0,2 pi, ¿no? De la integral de 0 a 3 cuartos de pi. ¿De quién? F en sigma de XY, ¿quién será? Recuerden, F es menos ZY. Entonces, la coordenada Z era seno de Y, es menos la coordenada Z, por la coordenada Y, y la coordenada Y de sigma de XY era seno de X, ¿no? Es así, ¿no? No, ¿verdad? Es menos seno Y, sí, ¿verdad, Fernando? Y luego esta es ZX, es decir, es seno de Y, coseno de X, ¿no? ¿De acuerdo? Y este es 0, producto punto, este vector, ¿verdad? Producto punto, el vector que está multiplicado, bueno, de hecho lo voy a poner así, a ver si cabe, coseno Y, coseno X, coma, coseno Y,
seno x, coma 0, ¿verdad? Punto de x. La primera integral sería dy y la segunda sería dx, ¿no? Ahorita la escribo, ¿no? Entonces, ¿quién sería este producto punto, chicos? ¿Quién sería este producto punto? ¿Cuánto nos va a dar? ¿Cuánto nos va a dar, chicos? Ay, por cierto que estoy haciendo algo mal, ¿no, chicos? Yo no quiero calcular la integral de f. A ver, chicos, estamos muy distraídos. Yo no quiero calcular la integral de f, ¿no? Para verificar ¿cómo se llama? El teorema de Stokes. Lo que hay que calcular es la integral del rotacional. ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasó? Entonces, ¿y quién dijimos que era el rotacional? El rotacional es menos x. Entonces, híjole, aquí debería de ser el rotacional, ¿sí? El rotacional. Es el rotacional de f, la integral sobre la superficie S, ¿verdad? Uy, qué barbaridad, sí, pues apenas vamos empezando. Entonces, este es el rotacional de f, ¿no? Y el rotacional de f fue esto, ¿verdad? Bueno, entonces nada más hay que poner bien quién es voy a quitar esto rápidamente, sí, vamos a quitar esto rápidamente y vamos a ver, entonces, ¿quién es el rotacional? Es menos x menos y. Entonces, la coordenada menos x y la coordenada menos y. Entonces, es cambiarle el signo, ¿no? A la parametrización sigma, que era menos coseno de x menos seno de y, menos seno de x, perdón, coma 2z, es decir, 2 seno de y, ¿verdad? Y producto punto, el vector normal, que otra vez, ese sí es el vector normal, que es, ese sí es coseno x, coseno y, ¿quién más? Es seno de x, es seno de x, coseno y la última coordenada era 0, ¿verdad? Este es de y luego es de x, ¿no es cierto? Sí, está bien. Y entonces ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, si hago el producto punto, sería la integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a 3 cuartos de pi. ¿De quién? ¿Quién me da el producto punto? Pues aquí, si se dan cuenta, me da menos coseno cuadrado, también va a dar menos, este es coseno de x, seno de x, perdón, ¿verdad? Este era seno de x en medio, ¿verdad? Como decía Jesús Omar. Sí, no te había hecho caso, Jesús Omar. Entonces, ¿qué da? Pues da menos, como que da menos coseno de y, ¿verdad? Nada más me queda menos coseno de y, ¿no es cierto? Y esta va a ser de y luego es de x. ¿Estoy bien? Ahora sí no se me fueron las cuentas. ¿Sí? Es menos coseno de y, ¿verdad? Hasta ahí vamos. Y esta pues ya es muy sencilla, ¿verdad? Porque esta, bueno, pues como no depende de x, nada aquí depende de x, es 2pi, y la integral de menos el coseno, pues sabemos que es que menos el seno, ¿no? Menos el seno de y valuado de 0 a 3 cuartos de pi, ¿no? ¿De acuerdo? Es menos el seno. ¿Y esto cuánto da, chicos? ¿Esto cuánto da? Pues bueno, da 2pi y el menos el seno, o sea, seno de 3 cuartos de pi. A ver, ¿quién se acuerda cuánto es el seno de 3 cuartos de pi, chicos? Menos 1 entre raíz de 2, ¿no? Es negativo, ¿no? Entonces, con este menos va a dar 1 entre raíz de 2, ¿verdad? 1 entre raíz de 2, menos el 0, ¿no? Seno de 0 es 0, ¿no? Bueno, menos daría más. Entonces, esto es 2pi sobre raíz de 2. ¿Son alturas positivas? ¿Cómo va a ser eso? ¿El seno es positivo? ¿Que la integral de menos el coseno no es menos el seno? A ver, ya. ¿Cómo está la cosa?
No es con... No, o sea, sino que ahí cuando hicimos menos seno de y, tal cual Ajá, el seno de y es positivo en 3 pi cuartos, porque si lo ponen el círculo unitario al triangulito, ajá. el seno es Es la la altura, altura, ¿verdad? Es la entonces altura, queda sí, sí, positivo. sí, tienen razón, ¿verdad? Este es menos aquí, ¿verdad? Este es menos y este es menos. Tienen razón, ¿verdad? Es así. Menos 2pi sobre raíz de 2, ¿verdad? Perfecto. Sí, sí, cierto. El seno ahí todavía sigue siendo positivo, pero con este signo menos sigue siendo ya da negativo. Perfecto. Ya ven que esto de los calculitos numéricos no se me da. Bueno, entonces, ese es por un lado el rotacional. Y ahora, fíjense, ¿qué pasaría si yo ahora calculo la integral de línea del campo F, ¿sí? Sobre el borde geométrico? A ver, sobre el borde geométrico de, de la superficie S. Vamos a ver que en ese caso no se corresponde, ¿de acuerdo? Vamos a ver que no nos va a dar lo mismo si solo tomo el borde geométrico. ¿Quién es el borde geométrico de estas dos superficies, de esta superficie del cilindro, chicos? Son dos círculos, ¿verdad? Son dos circunferencias, perdón, ¿no? El borde geométrico, ¿sí? Una que está en el plano z igual a 0 y otra que está en el plano z igual a 1, ¿verdad? Recordemos que nuestro cilindro, ¿no? A ver, vamos a quitar ¿sí? Recuerden que nuestro cilindro es un cilindro, es un cilindro así, ¿verdad? ¿De acuerdo? Es un cilindro así, este está a la altura 0 y este está a la altura 1, ¿no? Y fíjense que nuestra parametrización, al menos los primeros vectores que tomamos, son vectores que apuntaban hacia afuera y en un pedacito apuntaban hacia adentro, ¿no? En un último tramo apuntaban hacia adentro en la parametrización. Pero bueno, entonces, ¿con qué orientación parametrizamos estas curvas? Cómo las tendríamos que parametrizar si solo queremos hacer la integral de línea sobre estas dos curvas y comparar con la integral de superficie? ¿Cómo tendríamos que parametrizarlas, chicos? ¿Cómo tendríamos que parametrizarlas? Fíjense que hay una forma de saber cómo tendríamos que parametrizarlas cuando queremos integrar sobre el borde geométrico. Fíjense que pongan una circunferencia aquí chiquita, ¿no? La voy a poner de otro color. La voy a poner de otro color. Una circunferencia azul, ¿no? Una circunferencia azul. Y desde este vector normal, ¿cómo se ven el sentido antihorario? Bueno, pues el sentido antihorario de estas, una parametrización antihorario de esta circunferencia sería en esta dirección, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Bueno, si ustedes alargan esta circunferencia hasta la parte de arriba, entonces eso como que lo que me va a decir es que la circunferencia de aquí arriba tendría que ir recorrida en esta dirección, ¿verdad? Para que empate bien con esta circunferencia. O es como si fuera poniendo cuadritos, ¿no? Como cuando motivamos la demostración. Si en lugar de poner una circunferencia pongo rectangulitos, ¿no? Y lo parametrizo, y luego aquí arriba pongo otro, ¿no? Y también lo parametrizo en esa dirección. Entonces aquí tendría que llegar con esta parametrización, ¿sí o no? Es decir, aquí la circunferencia de arriba tendría que ir recorrida en esta dirección, ¿verdad? Y la circunferencia de abajo, dado que esta tendría que ir en esta dirección, si voy pegando los rectangulitos, entonces esa le induce como una parametrización en esta dirección a la circunferencia de abajo, ¿no es cierto? ¿Sí lo ven, chicos? Esa es una manera de saber cuál es la orientación que debiera de tener el borde geométrico, ¿verdad? De la superficie con relación a estos vectores normales. ¿Sí está bien? Entonces, a ver, vamos a parametrizar estas dos curvas con estas orientaciones. Recuerden que aquí estoy pensando que tengo el eje Z aquí, ¿verdad? El eje X y el eje Y. Entonces, digo, el eje X y el eje Y, ¿no? Entonces,
¿Qué parametrizaciones tomarían? Digamos, este es gamma 1 y este es gamma 2, ¿no? El borde geométrico, digamos que está formado por estas dos curvas, ¿no? Gamma 1 unión gamma 2. Y entonces, a ver, una parametrización, le voy a llamar gamma 1 de t, una parametrización de la parte de abajo, de la circunferencia de abajo, en este sentido, que sería como el sentido antihorario, sería tomar coseno t, seno t, coma 0, ¿no? Con t entre 0 y 2pi, ¿verdad? Y una parametrización, puedo tomar la parametrización gamma 2, ¿no? Gamma 2 de t, de la circunferencia de arriba, puedo tomar la misma, ¿no? Puedo tomar la misma, coseno t, seno t, coma 1, ¿no? Pero bueno, a la hora de hacer la integral de línea, ¿sí? Pues simplemente me la tomo con signo menos, ¿verdad? Es decir, puedo decir que la integral del campo F, según una parametrización gamma, del borde de la superficie, del borde geométrico de la superficie, pues como que debería de ser igual a quién. Debería de ser igual, entonces, con estas parametrizaciones, debería ser la integral sobre gamma 1 de f punto de gamma 1 menos, ¿no? Por el recorrido, por la orientación de la curva gamma 2, de la parametrización gamma 2, menos la integral de gamma 2 del campo F según la parametrización gamma 2. ¿No es cierto, chicos? Sí, sí está bien. Sí está bien eso, se entiende más o menos. ¿Y cuánto valdrían estas integrales? Bueno, pues entonces recuerden que esto sería la integral de 0 a 2pi de f en gamma 1 de t. Sí, ¿verdad? Con gamma 1' de t menos la integral de 0 a 2pi de f en gamma 2, este es gamma 1, ¿verdad? Gamma 1 en gamma 2 de t punto gamma 2' de t, ¿verdad? ¿Y estas integrales cuánto valen? Bueno, sería la integral de 0 a 2pi, ¿de quién? F en gamma 1 de t, ¿recuerdan quién era F? F es menos z, la coordenada z por la coordenada y, pero como la coordenada z es 0, entonces esta da 0. Y luego la f, la segunda coordenada de la función f era la coordenada z por la coordenada x. Bueno, pero como la coordenada de z también da 0. Y 2z, o sea que da 0, ¿no? Todo da 0. Todo da 0, ¿no? Y esta también, ¿verdad? Esta también. Es análogo, ¿no? Es completamente análogo, pues porque la segunda, aquí, no, esta no, ¿verdad? ¿Esto cuánto da? Porque aquí la coordenada es 1. Entonces, ¿esto cuánto da? Recuerden, es menos la coordenada z, o sea, 1, por la coordenada y, que es seno de t, o sea, es menos seno de t, coma, z por la coordenada x, es decir, coseno de t, coma 0, ¿verdad? Bueno, no, coma 2, ¿verdad? Coma 2, ¿verdad? Porque es 2z, ¿no es cierto? Es 2z, ¿no? Y z aquí, en gamma 2, su coordenada z es 1. Entonces es menos seno de ti. Eso es, ¿verdad? Ok. Ah, ese era el campo, ¿no? Ah, perdón, sí, claro, era 0, sí, cierto, el campo valía 0, sí, tienen toda la razón, ese fue el rotacional. Punto, gamma 2'. Y gamma 2', pues es ¿quién? Gamma 2' es la derivada del coseno, que otra vez va a ser menos el seno de t, coma, la derivada del seno, que es el coseno, y la derivada de la constante 1, que es 0, de t, ¿verdad? Entonces, ¿esto cuánto da? Bueno, la primera integral vale 0, pero la segunda, ¿cuánto vale, chicos? Va a quedar menos 1, ¿verdad? Por 2pi, pues si no están mal las cuentas, esto debe de dar 2pi. ¿Sí está bien? Sí está bien, ¿verdad? Esta última integral da 2pi. Bueno, pues entonces, si se dan cuenta, el valor de la integral
de línea del campo F sobre el borde geométrico de la superficie S no me dio el mismo valor que el valor de la integral de superficie del rotacional, ¿verdad? ¿De acuerdo? No, no me dio exactamente el mismo valor, ¿verdad? Sí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿cuál es parte del problema aquí? Pues parte del problema es que la parametrización que estamos dando, ¿sí? No creo que da 2pi, ¿no? Porque es menos con un menos acá, ¿no? No teníamos este menos. Sí, pero da menos seno cuadrado y menos coseno cuadrado. Ah, no, tienen toda la razón. Sí, tienen toda la razón. Este es menos 2pi. Ujú. Menos 2pi. Tienen toda la razón del mundo. De hecho, hay un error en el libro, ¿verdad? En el libro sí dice que es 2pi. Sí, en el libro dice que es 2pi. Algo está mal ahí, ¿verdad? Bueno, entonces hay que corregirlo. Sí es menos 2pi. Pero bueno, independientemente de eso, el punto es que no coincide el valor, ¿verdad? ¿Y qué es lo que no está funcionando? ¿Por qué no coincide con el valor del borde geométrico de la superficie S, chicos? Como que, ¿qué es lo que está fallando? Pues pareciera que nuestro problema tiene que ver con la parametrización que dimos de la superficie, ¿verdad? En efecto, la superficie, o sea, esto sí me parametriza a la superficie S, sí me la parametriza, pero esta no es una parametrización simple, ¿verdad? No es inyectiva en un conjunto grande, ¿verdad? Sí, hay una parte grande de la superficie que la recorre 2 veces, ¿no es cierto? Y ese es el problema de por qué no nos da lo mismo la integral del rotacional sobre la superficie, ¿sí? Según esa parametrización, y la integral de línea sobre el borde geométrico, ¿verdad? Pero no las íbamos a restar porque estábamos tomando en dirección contraria, Bruno. Sí, ¿verdad? Creo que por ahí ese es el error, ¿no? De la parametrización que di, una era en un sentido y otra en el otro, ¿verdad? Entonces creo que sí, ¿verdad? Sí, sí está bien. Entonces creo que sí hay un error. Lo voy a checar bien, pero hay un error en el libro, ¿verdad? Porque no estoy tomando en cuenta la orientación, ¿no? Y según la orientación con la que hice el cálculo de la segunda, de la curva, ¿verdad? De la curva de arriba, esta tendría que estar recorrida en sentido horario, ¿verdad? Sí, sí está claro. Pero bueno, les digo, más allá de ese problemita del signo, que es más o menos 2pi, no coinciden, ¿verdad? Y el problema tiene que ver con eso, ¿verdad? Con la parametrización sigma, que estoy dando de la superficie S. Es una parametrización que no es simple, ¿verdad? Es decir, no es inyectiva en el abierto, ¿verdad? Hay muchos puntos, incluso del interior de A, en la que no es inyectiva. Es decir, hay un pedazo de la superficie que la recorre 2 veces, ¿no es cierto? Y ese es el problema, ¿verdad? Por lo que no coincide. Ahora, lo que sí va a coincidir, chicos, lo que sí va a coincidir es como lo formulamos nosotros. Es decir, ¿qué tal si ahora calculamos la integral del campo F, ¿sí? Pero no sobre el borde geométrico, sino sobre el borde inducido por la parametrización, ¿sí? Y donde, ¿quién es el borde inducido? Recuerden que, ¿quién tomábamos como el borde inducido? El borde inducido, ¿quién me daba, chicos? ¿Quién sería el borde inducido? Recuerden que el borde inducido, son 2 círculos y una línea, ¿verdad? Son 2 círculos. El borde inducido lo voy a tratar de dibujar geométricamente. Es más o menos así, ¿verdad? O sea, este es el cilindro, y el borde inducido, ¿verdad? Lo voy a pintar así, en este color, ¿sí? Son una circunferencia, ¿verdad? Una circunferencia que la tiene que recorrer en sentido antihorario, ¿verdad? Por la misma razón que antes dijimos. Esta circunferencia le da la vuelta, ¿verdad? Le da la vuelta, llega a este mismo punto y sube, ¿verdad? Sube hasta la altura 1 y luego vuelve a bajar un cachito, ¿no es cierto?
vuelve a bajar un cachito, y ahora recorre una circunferencia que está aquí a la altura. Esta altura es 1 entre raíz de 2, ¿verdad? Porque es el seno de 3/4 de pi, que es 1 entre raíz de 2. Y entonces esta circunferencia la tiene que recorrer en el sentido horario, ¿verdad? Cuando lo vemos desde acá afuera, ¿sí o no? ¿Sí? A esta altura, a la altura 1 entre raíz de 2, ¿verdad? Llega aquí y sube otro cachito y luego vuelve a bajar, ¿verdad? ¿De acuerdo? De tal manera que los pedazos de recta los recorre 2 veces, ¿no? Sí está bien, sí está claro que esa es el borde inducido, ¿no? Esa es la imagen de la frontera, ¿no? O sea, recuerden que el borde inducido es la imagen bajo sigma de la frontera de A, ¿no? Uh-huh. Entonces, tengo que seguir, ¿no? Si quieren, pintamos quién era el conjunto A. Recuerden que el conjunto A era de 0 a 2 pi y de 0 a 3/4 de pi, ¿verdad? Hasta 3/4 de pi. Por aquí debería de andar pi medios, ¿no? Por aquí debería de andar pi medios. Y entonces la frontera, ¿verdad? Pues la frontera es todas estas líneas, ¿no? Todas estas líneas. Entonces, la función sigma a esta parte de la frontera es la que manda aquí abajo, ¿verdad? ¿Sí? Son los puntos de la forma, ¿no? Estos son puntos de la forma x, 0, ¿no? Y entonces, ¿quién era sigma de los puntos de la forma x, 0? Ah, pues si recuerdan quién era sigma, sigma era coseno x, coseno x, seno x, seno y, pero como y es 0, seno de y es 0, ¿verdad? Y entonces la imagen de estos puntos es esta circunferencia, ¿verdad? Recorrida en sentido antihorario. ¿Sí lo ven? ¿De acuerdo? Y luego, por ejemplo, estos puntos son puntos de la forma 2pi, y, ¿verdad? En donde y varía de 0 a 3/4 de pi. Y entonces, ¿quién es la imagen de sigma de los puntos de la forma 2pi, y? Ah, bueno, pues es coseno de 2pi, que es 1, ¿sí? Está en la coordenada 1, y después, seno de 2pi es 0, y seno de y, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, ¿qué? Pues aquí está la x, aquí está la y, es el punto 1, 0, y sube según a la función seno, ¿verdad? Pero cuando y varía entre 0 y 3/4 de pi, ¿verdad? Cuando llega a pi medios, llega hasta el 1, y luego del 1 se regresa a 1 sobre raíz de 2, que es lo que yo decía, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, esta primera parte primero la recorre hacia arriba y este segmentito lo recorre hacia abajo, ¿no es cierto, chicos? ¿Sí está bien? Y luego son los puntos de la forma, ahora son los puntos de la forma, ¿cuánto? X, 3/4 de pi, ¿no? 3/4 de pi. Y entonces, ¿quiénes son los sigma de esos tipos de puntos? X, 3/4 de pi. Ah, pues otra vez es coseno x, seno x, y seno de 3/4 de pi, que seno de 3/4 de pi es 1 sobre raíz de 2, ¿verdad? Entonces, es una circunferencia a la altura 1 sobre raíz de 2, pero aquí como que la estoy recorriendo en esta dirección, pero yo la quiero, ¿no? Sí, yo la quiero en esta dirección, entonces por eso la tengo que recorrer en la dirección que va hacia acá, ¿verdad? La circunferencia. ¿Sí lo ven, chicos? ¿Sí lo ven? Y regreso a este punto, ¿no? ¿De acuerdo? Y después, finalmente, evalúo en los puntos de la forma 0, 0,y, ¿no? ¿Quiénes son los sigma de 0,y? Pues son, entonces ahora, coseno de 0, que es 1, seno de 0, que es 0, y otra vez seno de y, ¿verdad? Pero bueno, ahora el seno de y empieza en 3/4 de pi. Entonces, empieza en este punto, sube un segmentito, llega hasta el 1, ¿sí?
pasando por pi medios, llega al 1, y luego se regresa, ¿verdad? Entonces, esa es, digamos, el recorrido del borde inducido, ¿sí o no? Entonces, a final de cuentas, yo quiero hacer la integral sobre el borde inducido de la superficie S, ¿sí? Del campo F, punto, la parametrización inducida, tomando esta parametrización y componiendo con sigma, a final del día, ¿sobre quién tengo que integrar, chicos? A final del día, ¿sobre quién tengo que integrar? Tengo que integrar sobre esta circunferencia de aquí abajo, ¿no? Recorrida en sentido positivo, que bueno, pues esa integral, ¿cuánto es? Lo podemos hacer rápidamente, ¿no? Esta es la parametrización, de hecho, si se dan cuenta, ¿no? Esta es la parametrización de la... Pues no, ¿verdad, Fernando? Porque si yo hiciera todos los recorridos, las integrales sobre este pedacito, sobre estos segmentos, las integrales sobre este segmento se cancelan, ¿no? Porque se recorren, el segmento completo se recorre 2 veces en dirección contraria. Y este segmentito de acá arriba también se recorre 2 veces en sentido contrario, ¿no? Entonces, cuando yo haga la integral de línea del campo F sobre este pedazo en particular, sobre la costura, como dice Silgi, ¿verdad? Esas integrales de línea se cancelan, ¿verdad? Que es ahí donde se rompe la inyectividad, por cierto. Efectivamente, aquí no es inyectiva porque recorre 2 veces, ¿no? Esta línea y esta línea van a dar a lo mismo, ¿verdad? Nada más que están recorridas en sentido contrario, ¿no? Recorren exactamente lo mismo, ¿no? La imagen de esta línea es un segmento así y luego un pedacito hacia abajo, ¿no? Y luego la imagen de esta línea, en este sentido, es este pedacito, pero recorrido hacia arriba, y luego la línea hacia abajo, ¿no? Entonces, cuando yo integre sobre la imagen de estas líneas, pues la integral de cualquier campo me da 0, ¿no? Porque son en direcciones contrarias. Estoy integrando sobre el mismo objeto, sobre la misma curva, pero recorrida en sentido contrario, ¿no? Y por eso las únicas integrales que me sobreviven son ¿quiénes? La integral sobre la circunferencia de abajo, recorrida en sentido antihorario, y la integral sobre la circunferencia a la altura 1 entre raíz de 2, recorrida en sentido horario, ¿verdad? Esa es finalmente la integral del campo sobre el borde inducido, ¿verdad? Entonces, a final del día, ¿qué me queda? La integral de 0 a 2pi, la integral de 0 a 2pi ¿de quién? De f evaluado en estos puntos, ¿verdad? Coseno x, seno x, coma 0, punto. Sí, ¿verdad? Vamos a ver que si sigo respetando la integral del campo F sobre el borde geométrico inducido por sigma, sí va a coincidir, ¿verdad? O sea, en este caso, ¿no? En este caso, esas partes del borde inducido se recorren 2 veces en sentido, sí, por la forma en que se pide que se parametrice Silgi, en efecto, ¿verdad? Por la forma, por el tipo de... Recuerda que esta parametrización dijimos que es ¿quién? Es sigma compuesta con una parametrización gamma del borde de la región A, ¿verdad? En el sentido antihorario, ¿no? Esta parametrización es esta, ¿verdad? Esta es sigma tilde, ¿verdad? ¿Sí? Es la parametrización que debemos de tomar para calcular esta integral de línea. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿quién me queda? Pues me queda esto, punto menos seno de x, coseno de x, 0, ¿verdad? De t, o de x, ¿no? Le llamé x a la variable, ¿verdad? Este es x, ¿no? Le llamé x a la variable, al parámetro, menos, ¿verdad? Voy a dar la parametrización, esta es la parametrización de la circunferencia a la altura 1 entre raíz de 2, ¿verdad? Ah, aquí no pasa eso, ¿verdad, Fernando? Aquí no sucede que el borde geométrico esté contenido, ya lo habíamos dicho que no siempre pasa, ¿verdad? El borde geométrico no está contenido
en el borde inducido por la parametrización sigma, ¿sí? No está contenido, ¿verdad? Justo esa es parte del problema, ¿verdad? No. En el teorema simplemente decimos que la integral de línea del campo F debe de ser sobre el borde geométrico, sobre el borde inducido por la parametrización sigma, cualquiera que este sea, ¿verdad? ¿Sí? Si no contiene o sí contiene el borde geométrico, ese ya es otro problema, ¿no? ¿Sí? Ahora sí que ese no es nuestro problema, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Entonces, bueno, para terminar, sería la integral usando esta parametrización, porque esto parametriza, ¿verdad? Pero esto lo parametriza en sentido horario, ¿no? Esta es una parametrización en este sentido, pero yo la quiero en el sentido antihorario. Entonces le pongo un signo menos, que sería la integral de 0 a 2pi, ¿de quién? De f, en, otra vez sería coseno de x, seno de x, pero aquí sería 1 entre raíz de 2, punto, y pues la derivada esa sí es la misma, ¿verdad? Es menos seno de x, coseno de x, coma 0, ¿no? Coma 0, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué me va a quedar, chicos? ¿Qué me van a quedar las integrales? ¿Quién era el campo F? ¿Cómo evaluamos el campo F? Recuerden quién era el campo F. Era menos zx, coma 0. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es? Es zy. La primera integral da 0, ¿verdad? La primera integral da 0, ¿no? Porque la coordenada z es 0, ¿sí o no? ¿Sí está bien? La primera integral da 0. ¿Y la segunda es quién? Ah, pues es la integral de 0 a 2pi, ¿de quién? Está multiplicado por 1 entre raíz de 2, ¿verdad? Con signo menos. Es menos zy, es decir, es menos 1 sobre raíz de 2, seno de x, coma, ¿quién? 1 sobre raíz de 2, coseno x, o sea, es zx, ¿verdad? Coma 0, producto punto, pues este vector, ¿no? El seno de x, coseno de x, 0. ¿Estamos? Y bueno, pues esto que me da menos la integral de 0 a 2pi, ¿de quién, chicos? ¿De quién? Aquí era menos, ¿verdad? Aquí también era menos seno de x, ¿no? La derivada. Entonces, pues, ¿qué me va a dar? Me va a dar 1 entre raíz de 2, ¿no? Nada más, ¿verdad? De x, ¿no? Porque da seno cuadrado, coseno cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Y bueno, pues esto es menos 2pi sobre raíz de 2, que sí es el valor, de la integral de superficie del campo F, ¿no? Del rotacional del campo F sobre la superficie S, ¿no? Ahí sí coinciden, ¿se dan cuenta? ¿Sí está bien, chicos? Sí, ahí sí obtuvimos lo mismo, ¿verdad? Ahí sí obtuvimos lo mismo si calculamos, como dice el teorema, sobre el borde inducido por la parametrización sigma. Esto fue hecho a propósito nada más para ver que si siempre, no hay pierde, ¿verdad? Si siempre usamos el borde geométrico, el borde inducido por la parametrización, no hay pierde, ¿verdad? Se valida el teorema de Stokes. No se validó usando solo el borde geométrico porque usamos una parametrización que no es simple, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que si la parametrización es simple, ¿sí? Pues nada más es seguir las curvas, ¿no, Bruno? A ver, ¿qué pasa con estas? Son estas curvas, ¿no? O sea, estos son los puntos de la frontera de A, ¿no? De la frontera, y nada más es seguirlos, ¿no? Esto aquí, ¿no? Los puntos de esta parte de la frontera son puntos de la forma x, 0, en donde x varía de 0 a 2pi, ¿no? Y entonces cuando aplico sigma a esos puntos, me hago esto. ¿Y esto qué es? Pues esto que recorre. Esto recorre una circunferencia en sentido antihorario a la altura 0, ¿verdad? Porque z es igual a 0, ¿sí o no? Es decir, recorre esta circunferencia de aquí abajo, ¿no? ¿De acuerdo? Esa parte sí está bien, Bruno.
Y después, la otra parte, estos puntos, estos son los otros puntos de la frontera, son puntos de la forma 2pi, y, ¿verdad? Ah, pues si yo evalúo sigma en los 2pi y, pues ya, como es coseno de, recuerda que la parametrización era coseno x, seno y. Entonces, coseno de 2pi es 1, seno de 2pi es 0 y seno y, ¿verdad? Y entonces, y varía de 0 a 3/4 de pi, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué recorre? No, ¿verdad? Aquí calculé quién era el borde inducido directamente, ¿verdad? Viendo quién es la imagen de los puntos de la frontera, ¿verdad? Así calculé directamente quién era el borde inducido por la parametrización, ¿no? ¿De acuerdo? Que eso es lo que hay que hacer realmente, ¿no? Cuando uno quiere calcular el borde inducido, pues hay que hacer eso, ¿no? Exactamente, ¿verdad, Jesús Omar? Requiere dos cosas, básicamente. Si uno quiere escribir el teorema de Stokes en términos del borde geométrico, se tienen que cumplir dos cosas. Uno, que la parametrización sea simple, es decir, que sea inyectiva, ¿no? salvo en la frontera, en el interior de su dominio sea inyectiva. Y dos, la superficie debe de ser orientable. ¿Sí? Debe de ser orientable. Que ese es el siguiente ejemplo que les quiero poner, ¿verdad? ¿Sí? Les quiero dar el ejemplo en donde voy a tomar una superficie cuya parametrización sí es simple, pero resulta que la superficie no es orientable. Y entonces tampoco se vale el teorema de Stokes usando nada más la integral del campo F sobre el borde geométrico. Exactamente, Jesús Omar, creo que nuestra versión es menos restrictiva, ¿verdad? Ni nos tenemos que meter en los problemas de definir con precisión quién es el borde geométrico, ni tampoco nos tenemos que meter en problemas con definir qué es una superficie orientable. Exacto, sí, lo de orientable era con relación al vector normal, ¿verdad? Una superficie es orientable si se le puede definir de manera continua vectores normales sobre la superficie, ¿verdad? ¿Sí? Si hay una manera de definir continuamente vectores normales unitarios sobre la superficie, cosa que no se puede hacer con una banda de Möbius, ¿verdad? Por eso no es orientable la banda de Möbius. Sí, eso sí, tanto en un caso como en el otro, tanto en el caso del borde inducido, como en el caso del borde geométrico. Para saber en qué sentido hay que recorrer el borde, tanto el geométrico como el inducido, hay que ver qué vectores normales induce la parametrización, y usando esos cuadritos, ¿verdad? Como el argumento que usé hace un rato, con eso sabemos cuál es la orientación con la que se debe de recorrer tanto el borde geométrico como el borde inducido, ¿no? Ya sea que queramos usar cualquiera de los dos bordes, ¿sí? Pero recuerden, si solo quieren restringirse a usar el borde geométrico, entonces tienen que estar trabajando primero, con una superficie orientable, y segundo, con una parametrización simple de esa superficie. Si toman esas dos condiciones, ¿sí? Entonces sí se vale usar el borde geométrico. Pero si no, no se vale. Y entonces quiero mostrarles, yo creo que es muy interesante mostrar el caso de la banda de Möbius. Claro, Silgi, hay para hacer la integral sobre el borde inducido. Bueno, si nos fijamos que hay unas curvas que recorre dos veces en sentido contrario, pues esas integrales nos las podemos ahorrar, ¿no? Como me la ahorré ahorita. Pero vas a ver que no siempre nos las podemos ahorrar. De hecho, ahorita el siguiente ejemplo, que lo voy a hacer sobre la banda de Möbius, la costura, digamos, voy a dar una parametrización de la banda de Möbius tal que la costura no la recorre dos veces, pero la recorre dos veces en el mismo sentido. Entonces, pues no podemos decir que se cancelan las integrales de línea del campo F sobre esa parte, ¿verdad?
¿sí? Esas sí las tenemos que hacer y además hacerlas 2 veces, ¿verdad? Porque vamos, de hecho, eso es lo que quiero ilustrar ahorita con el ejemplo de la banda de Möbius, ¿de acuerdo? Sí, está bien, chicos. Vamos a hacer el ejemplo de la banda de Möbius y yo creo que eso va a ilustrar muchas de las cosas que suceden cuando solo usamos el borde geométrico o cuando usamos el borde inducido, ¿verdad? Por la parametrización. Entonces, déjenme hacer el ejemplo de la banda de Möbius, ¿no? Entonces, miren, vamos a recordar. Entonces, ese va a ser la banda de Möbius. Esta es la banda de Möbius, ¿sí? Va a ser la banda de Möbius, ¿sí? Y voy a dar la parametrización. No se espanten, no hay que hacer demasiadas cuentas. Entonces, vamos a tomar sigma. Recuerden, la parametrización que di era esta. Si no mal recuerda, era esta. La voy a escribir de esta manera. La voy a escribir como en 2 cachitos. Es 2 veces esto que es coseno de x, seno de x, coma 0, más y veces, ¿sí? Multiplicando y veces, ¿por quién? Por el coseno de x medios, coseno de x, son circunferencias, pero estas son diferentes. Bueno, coseno de x medios, seno de x, ¿sí? Y la última coordenada, déjenme, lo voy a mover un poquito, sí, la vamos a mover un poquito para que me quepa bien la coordenada. La voy a mover para acá, ¿sí? Y la última coordenada era seno de x medios. En donde x y y variaban en donde x variaba de 0 a 2pi y y variaba entre -1 y 1. ¿Sí se acuerdan? Esa fue la parametrización que dimos de la banda de Möbius. Aquí la descompuse en la suma de 2 vectores. Este vector más este vector. ¿Sí? Espero que no. Creo que así va a ser un poquito más fácil. Entonces, y bueno, ¿quién va a ser mi campo F? Mi campo F es a lo mejor uno que recuerdan, porque es un campo que usamos mucho en el plano. Es una como extensión AR3 de este campo, menos y entre x cuadrada más y cuadrada, x entre x cuadrada más y cuadrada, coma 0. ¿Se acuerdan quién sería el dominio de este campo? Este campo en dónde está definido, por cierto, chicos. Este campo está definido en todo R3, salvo ¿quién? ¿En qué puntos no está definido? El eje Z, ¿verdad? El eje Z, ¿no es cierto? Sí, está bien, todos menos el eje Z, ¿verdad? Entonces, la banda de Möbius, ese sí está contenido aquí, ¿verdad? Ese sí está contenido aquí, ¿no? En esta región, ¿sí o no? Porque, pues, la banda de Möbius no pasa por el eje Z, ¿verdad? La banda de Möbius que estamos parametrizando aquí, rodea al eje Z. Y esa va a ser su perdición, ¿verdad? Precisamente esa va a ser la perdición. Observe que esta parametrización sí es una parametrización simple. Esta parametrización sí es inyectiva, ¿sí? Sí es inyectiva en el interior de este ángulo, ¿verdad? Solo hay unas partes en las que no es inyectiva. Ahorita geométricamente lo vemos, ¿verdad? El dominio, ¿cómo se ve? El dominio de la parametrización es una cinta que va de -1 a 1, ¿verdad? Sí, que va de -1 a 1, y de longitud 2pi, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues geométricamente, bueno, es como una cinta. Y la parametrización, ¿qué es lo que hace, chicos? La parametrización lo que hace es como torcer esta cinta y luego pegar estas líneas, ¿verdad? Pegar esta línea con esta línea, pero torciendo, ¿verdad? Tuerce estos factores, coseno de x medios, seno de x medios, lo que hace es torcer, ¿verdad? Un poquito eso es lo que hace, ¿de acuerdo?
Entonces, esta, si la recorro así y la recorro así, hacia abajo, ¿verdad? ¿Sí? Cuando yo tuerza esto y lo pegue, los voy a pegar, estas dos líneas y estas dos líneas, la pego, pero las pego recorriéndolo en la misma dirección, ¿verdad? Es donde digo que la costura, ¿verdad? Estos puntos son los puntos de la costura, pero la costura la recorre dos veces en la misma dirección. ¿Sí lo ven? Así hacen una banda de Möbius físicamente, ¿no, chicos? ¿Verdad? Toman esta cinta, le dan un giro de 180 grados y la pegan, ¿no? ¿De acuerdo? Pero estas líneas quedan pegadas en la misma dirección, ¿no es cierto? Geométricamente así hacen una banda de Möbius, ¿no? O sea, físicamente, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hace esta parametrización, ¿verdad? Eso es lo que hace esta parametrización, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces, a ver, chicos, veamos, veamos que haciendo las dos cosas. Aquí hay por un lado, ¿quién es el rotacional del campo F? Este campo tiene una ventaja, ¿verdad? Que ¿cuánto vale su rotacional? ¿Cuánto vale su rotacional? Es un campo al que le calculamos, cuando menos en R2, le calculamos muchas veces su rotacional, vale 0, ¿verdad? Este es el 0, 0, 0, ¿no es cierto? Este es el 0, 0, 0, es decir, el vector 0 en todos los puntos, y por lo tanto, la integral sobre la superficie S del rotacional del campo, ¿sí? Del rotacional del campo, pues esta vale 0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Esta vale 0. ¿Estamos? Entonces, ahora, pues lo que voy a hacer es dos cosas. Primero voy a calcular la integral del campo F, ¿sí? Sobre el borde geométrico, nada más es el borde geométrico, ¿de acuerdo? Que por cierto, ¿quién es el borde geométrico? ¿Cómo se ve el borde geométrico de la banda de Möbius, chicos? Que por cierto tendría que ser la imagen nada más de estas dos líneas, ¿verdad? Porque estas dos líneas son la costura, ¿sí o no? Es una sola curva, ¿verdad? Es una sola curva, ¿verdad? Pero es una curva que le da dos vueltas al eje Z. Déjenme poner, si quieren, otra vez el dibujo de la banda de Möbius, ¿no? Para que recordemos bien cómo es la cosa. Déjenme poner el dibujo, otra vez, de la banda de Möbius, más o menos, para que recordemos cómo es esto, ¿no? De la curva. ¿Quién es el borde geométrico? Entonces, fíjense, vamos a ver. El borde geométrico, déjenme ver si otra vez voy a copiar la parametrización sigma para que podamos ver con toda claridad. Voy a copiar quién es la parametrización sigma. Sí. La vamos a copiar y la vamos a poner acá de nuevo. Sí, aquí la vamos a poner. Ups. Ya no funcionó. No la copié. A ver, déjenme copiarla. La voy a copiar. Y la vamos a pegar. ¿De acuerdo? Y entonces, a ver, entonces el borde geométrico nada más es la imagen de estos puntos, que son los puntos de la forma x, menos 1, ¿no? Y los otros son puntos de la forma x, 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver quién es la imagen bajo sigma de estos puntos. O sea, quiénes son sigma de x, menos 1. Entonces, a ver, pues es nada más hacer y igual a menos 1, ¿no, chicos? ¿Sí? Es hacer y igual a menos 1. Entonces, nada más queda, fíjense, queda, bueno, lo voy a poner así, 2 coseno de x, y como aquí queda con el menos 1, va a quedar menos x, coseno de x medios, también multiplicando por el coseno, que entonces, ¿cuánto me va a quedar, chicos? ¿Cuánto me va a quedar? Me va a quedar, puedo factorizar el coseno de x, y esto multiplicando a quién, a 2, por menos coseno de x medios, ¿verdad? Esa sería la primera coordenada, ¿no? Con un 2, ¿verdad? Y la segunda coordenada es parecida, ¿verdad? ¿Sí?
es parecida, ¿no? Es coseno de, seno de x, perdón, seno de x, implica a lo mismo, ¿no? 2 menos, 2 menos coseno de x medios. ¿Sí estoy bien? ¿Estamos de acuerdo? Y la última coordenada, ¿quién sería? La última coordenada sería, menos seno de x medios, ¿no es cierto? ¿Sí está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? De hecho, déjeme llamarle a esta curva, le voy a llamar gamma 1 de x, ¿no? Gamma 1 de x. Esta curva. ¿Y quién es esta curva, chicos? ¿Quién es esta curva? ¿Qué me va dando esta curva? Donde x, recuerden que x varía entre 0 y 2pi. Entonces, a ver, miren, basta con que claramente le va dando vueltas, ¿no? Esto hace que le vaya dando vueltas, ¿sí o no? Ah, pues, a ver, ¿quién es? Si quieren, fijémonos cuando menos en un par de puntos, ¿no? Gamma 1 de 0. ¿Quién es gamma 1 de 0? O sea, si hago x igual a 0, pues aquí me queda 1, 2 menos 1, ¿no? O sea, me queda 1, ¿sí? Este es el punto 1, seno de 0 es 0, 0, y seno de 0 es 0. O sea, me da el punto 1 ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Y quién es el punto gamma 1 de 2pi? ¿No? Gamma 1 de 2pi. Otra vez, esto me da 1, ¿no? Esto me da 1. ¿Multiplicado por quién? Ah, ahora me da coseno de pi medios, ¿verdad? Si hago x igual a 2pi, se cancela el 2, coseno de pi medios, este factor me da 3, ¿verdad? Entonces este es el punto 3, bueno, seno de 2pi es 0, y también seno de pi, ¿no? Seno de pi también es 0, entonces el punto 3,0 es este punto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Es esta curva, ¿verdad? La curva morada que decía Jesús Omar, ¿verdad? Esa es la curva, de la primera curva. Y la siguiente, ¿quién va a ser, chicos? La siguiente, ¿quién va a ser la siguiente curva? Pues le voy a llamar gamma 2, ¿no? Le voy a llamar gamma 2 de x, que ahora es fijarme en los puntos de la forma sigma de x, 1. ¿No es cierto? Sigma, 1. ¿Y esos puntos, quiénes van a ser? Ah, pues a ver, podemos ver quién es gamma 2 de 0. O mejor dicho, primero voy a hacer gamma 2 de pi, ¿no? De 2pi, perdón. Gamma 2 de 2pi, que es como empezar en este punto, ¿no? Empezar en este punto. El 2pi, 1, ¿no es cierto? El 2pi, 1. Es el gamma 2 de 2pi. Ah, pues otra vez, ¿verdad? Coseno de 2pi es 1. Aquí otra vez queda 3, ¿verdad? Es el punto 3. Y todos los demás van a ser el 0, 0. Si los calculan, les va a dar el 0, 0. Es decir, pues ahora empieza donde terminó esta, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos a ver que gamma 2 del 0, es decir, cuando x es igual a 0, pues me va a dar otra vez, ¿quién? Este es 1, aquí da 1, ¿verdad? Porque si da coseno de 0, da 2 menos 1, entonces es el 1,0,0. ¿Sí lo ven, chicos? Es decir, terminó acá, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, el borde geométrico está parametrizado por gamma 1 y gamma 2, ¿verdad? Aunque gamma 2 lo tengo que recorrer en sentido contrario, ¿verdad? Si la tomo así como está nada más, ¿sí? Gamma 2 la puedo escribir, a ver si la escribo explícitamente, gamma 2 de x, ¿cuánto me queda? Gamma 2 de x, que son los puntos sigma de x, 1. Es decir, me va a dar 2, me va a dar coseno de x, que multiplica aquí en ahora, chicos. La y ahora es 1, ¿verdad?
Estoy evaluando en y igual a 1. Pues trataba yo de hacer mis dibujos, Silgi, me salían muy feos, pero creo que más o menos se entendían. Sí, creo que más o menos se entendían mis dibujos feos. ¿De acuerdo? Además, siempre es bueno que se imaginen qué es lo que está pasando, ¿no? Que cierren los ojos y se lo imaginen, ¿no? Entonces, miren, ahora va a quedar, en lugar de menos, como en la y es más 1, ahora va a quedar 2 más coseno de x medios, ¿sí? Seno de x, por lo mismo, 2 más coseno de x medios, coma, y como la y es 1, ahora simplemente es seno de x medios. ¿De acuerdo? Esta es la parametrización del otro pedazo, ¿verdad? Esto recorre, la gama 1 recorre un pedacito de la circunferencia, la primera parte, ¿verdad? Sí, la primera parte la recorre en sentido horario y antihorario, y esta también en sentido antihorario, ¿verdad? ¿De acuerdo? La parte amarilla también, no, perdón, la debería de recorrer en sentido antihorario, ¿no? Sí, está bien, para recorrer el borde geométrico, ¿no es cierto? Empiezo aquí, le doy la vuelta y me sigo por la amarilla y termino acá, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, está bien, chicos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo va bien hasta ahí? ¿No se me han perdido? Entonces, a ver, díganme, ¿quién va a ser la integral del campo F sobre el borde geométrico? ¿Cuánto va a valer sobre el borde geométrico? Bueno, pues tiene que ser, ¿qué cosa? La integral, otra vez, ¿no? Si le llamo gamma 1, gamma 2, ¿no? Digamos que gamma 1 es la parte morada o lila y gamma 2 es la parte amarilla, ¿sí? Pues entonces, sería sobre gamma 1 de f punto de sigma de gamma 1, más, ¿verdad? Porque las dos sí van a tener que ser recorridas en sentido antihorario. Las dos son recorridas en sentido antihorario, ¿no? Es con un signo más, ¿no es cierto? ¿Sí está bien, chicos? Y entonces, ¿cuánto queda? Más la integral sobre gamma 2 de f punto de gamma 2. ¿De acuerdo? Y bueno, a ver qué tan difícil se pone aquí las cuentas. Creo que yo por ahí no hice las cuentas, todas las cuentas en el libro, ¿verdad? Porque a lo mejor son un poco largas, pero si quieren hacemos una y la otra la hacen ustedes. Esta sería la integral de 0 a 2pi. No están tantos, van a ver que no están tan talachudas. Esta es la integral de 0 a 2pi, ¿no? De f en gamma 1 de t, punto gamma 1 prima de t, más la integral de 0 a 2pi, de lo mismo, ¿verdad? F en gamma 2 de t, punto gamma 2 prima de t, dt. Miren, vamos a hacer esta cuenta y la otra cuenta es muy parecida. Entonces, a ver, ¿quién es gamma 1, chicos? ¿Quién es gamma 1? Gamma 1 resultó ser esta curva, ¿verdad? Esta curva que está aquí, ¿sí o no? Entonces, a ver, recuerden quién es F. Recuerden quién es F. F era menos Y, es decir, esta coordenada, y luego las dos primeras elevadas al cuadrado, ¿no? Dividido por las dos primeras elevadas al cuadrado. Entonces, ¿quiénes son? Si yo elevo al cuadrado esta más esta al cuadrado, ¿cuánto me da, chicos? Es decir, lo de abajo va a estar dividido por ¿quién? Va a estar dividido por 2 menos, es decir, esto va a ser la integral de 0 a 2pi, ¿de quién? Va a estar, abajo va a estar dividido por 2 menos coseno de x medios al cuadrado, ¿no es cierto? Y arriba es ¿quién? Es menos la coordenada y.
menos la coordenada y es menos seno dividido por lo mismo, seno de x dividido por lo mismo. Ah, pues entonces se va a cancelar un cuadrado, ¿no, chicos? Este cuadrado se cancela, ¿sí o no? Y luego el otro es ¿quién? Es análogo, es coseno de x dividido entre lo mismo, ¿verdad? Entre 2 menos coseno de x medios, coma 0, ¿verdad? Coma 0, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí está bien, chicos? Y ahora, díganme, ¿quién es gamma 1'? A ver, de hecho, pues, la última coordenada de gamma' no la podemos ahorrar porque va a ir multiplicada por 0, ¿no? Pero ¿quiénes son las primeras dos coordenadas de la derivada de gamma 1'? A ver, chicos, la voy a calcular aquí para no copiar. Vamos a abrir un espacio aquí, ¿sí? Y vamos a calcular quién es gamma 1' de x. A ver, no con muchos trabajos, a ver. De hecho, es muy sencillo, fíjense. Va a ser la derivada del coseno, ¿no? Que la derivada del coseno es ¿quién? Menos el seno multiplicado por ¿quién? Por 2 menos coseno de x medios, ¿sí o no? ¿Cuáles son los bordes laterales, Fernando? Este se recorre en este sentido, este se recorre en este sentido y este se recorre en este sentido. Ah, porque el borde geométrico nada más es este, ¿no? Y si tú lo quieres parametrizar en sentido antihorario, el borde geométrico, recuerda que estamos trabajando sobre el borde geométrico, ¿no? Nada que ver con el borde inducido. Y el borde geométrico solo es lo lila con lo amarillo, ¿no? ¿Y cómo lo parametrizarías? ¿Cómo lo parametrizarías el borde geométrico? Bueno, pues empiezas aquí, lo vas recorriendo, te sigues por lo amarillo y terminas donde empezaste, ¿no? Es una curva cerrada, ¿no es cierto, Fernando? Ese es el borde geométrico, ¿no? ¿Sí? Entonces, tanto la parte lila como la parte amarilla se recorren a sentido antihorario, ¿no? Ok, entonces estábamos en la derivada. Y la siguiente, ¿quién es? Es sumar, ¿quién? Coseno de x. Y ya no voy a hacer la derivada, o si quieren hagan la derivada, pero la verdad es que no quisiera hacerla. Es coseno de x medios. La derivada de esto, ¿no? ¿Sí? La derivada de esto. Y luego, ¿quién es la siguiente? A ver, ¿quién es la siguiente, chicos? La siguiente es la derivada del seno, que va a ser coseno de x, ¿no? Por este factor, ¿no? Por el factor 2 menos coseno de x medios, más seno de x, ¿no? Seno de x. ¿Por quién? Pues por 2 menos la derivada de 2 menos coseno de x medios. No quiero escribir la derivada. Y la otra, la verdad es que no me importa, lo que sea. No me importa, ¿por qué? Porque la voy a multiplicar por 0, ¿no? Cuando haga este producto punto, ¿qué me va a quedar, chicos? A ver, chicos. Entonces, la última no me importa. Bueno, pues es un medio de menos coseno de x medios, ¿no? Tampoco estaba tan difícil, pero la verdad es que para qué nos llevamos tiempo si no lo vamos a usar, ¿no? Entonces, ¿quién es? Ahora hagan el producto punto. ¿Quién es? Están multiplicando por este vector, chicos, están multiplicando por este vector. Entonces, ¿quién queda la primera coordenada? El primer sumando multiplicado por la primera coordenada del campo evaluado. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar seno cuadrado, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Y el otro qué nos va a quedar? Nos va a quedar menos seno coseno por menos seno coseno y se cancela, bueno, entre la derivada de lo de arriba y lo de abajo, ¿sí o no? A ver, híjole, a ver si no se me pierde. Entonces ya me quedó un seno cuadrado,
que multiplica a seno cuadrado de x, que multiplica ¿a quién? A 2 menos coseno de x medios. No, nada más que ese queda, ¿verdad? Seno cuadrado. Y el siguiente sumando, ¿quién me queda, chicos? El siguiente sumando, cuando haga la multiplicación por este término, ¿quién me queda? Ah, pues me va a quedar menos, ¿sí? Con este menos, ¿verdad? Sí, pero se canceló con uno de arriba, ¿no, Bruno? ¿No te acuerdas que lo dejamos de aquí ya sin el cuadrado? Ajá. Bueno, pero es que aquí la derivada es la suma de dos cosas, es esto más esto. Apenas multiplicamos por este, ahora hay que multiplicar por este. ¿Y quién nos queda, chicos? ¿Quién nos queda? Pues nada más me va a quedar menos, ¿no? Menos seno de x, coseno de x, y acá arriba, aquí multiplicado por quién. O sea, aquí es la derivada de 2 menos coseno de x medios, la derivada, entre esto mismo, 2 menos coseno de x medios, ¿sí o no? ¿Sí está bien? Y el siguiente término, ¿quién es, chicos? Ahora es multiplicar por este. Ah, pero esto va multiplicado por coseno. Entonces, ¿quién va a quedar? Miren, va a quedar coseno cuadrado de x, y ya va, aquí va a quedar más seno de x, coseno de x, multiplicado por lo mismo, ¿verdad? 2 menos coseno de x medios, la derivada de esto, entre esto mismo, ¿verdad? Pero bueno, pues ¿qué va a ser lo bonito? Lo bonito es que como estoy sumando se cancelan, ¿y qué va a quedar? Pues nada más va a quedar uno, ¿no? O sea, este producto punto es uno, ¿verdad? Entonces, toda la integral, ¿verdad? Pues, ¿qué me va a quedar? 2pi, ¿sí o no? Y la siguiente, chicos, la siguiente, esta es completamente análoga. Es completamente análoga. También va a quedar 2pi. ¿De acuerdo? ¿Sí está bien, chicos? La otra también va a quedar 2pi. Es completamente análoga. Si se fijan, la talacha no era tanta. ¿Sí? La talacha no era tanta. O sea, el total da 4pi. Esta es la integral de superficie sobre el borde geométrico de la banda de Möbius, es 4pi, que es diferente de la integral sobre la superficie del rotacional del campo que dio 0, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, no se cumple el teorema de Stokes, ¿verdad? Y no se cumple ya no por culpa de la parametrización sigma. La parametrización sigma sí es simple, sí es una parametrización simple, ¿verdad? Nada más es no inyectiva en la costura. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la superficie S con la que la estamos haciendo es no orientable, ¿verdad? Y por eso no se vale. ¿De acuerdo? ¿Sí está bien, chicos? Ah, pero ahora hagámoslo todo. Pues sí, ¿verdad? Y la recorremos en la otra dirección, pero ¿cómo recorrerías? Recuerda que la curva, el borde geométrico es una sola curva, ¿no? Jesús Omar, ¿no es una sola curva que hace esto? ¿Y cómo la recorrerías? O sea, ¿cómo dirías que parametrizas esta curva? ¿A poco te irías en un lugar y luego te regresas por el otro? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo Ya me harías? confundí un poquito. ¿Qué es lo que da 2pi también? O sea, la otra curva amarilla. Sí, la otra curva amarilla, porque también la estamos recorriendo en sentido antihorario. ¿Sí la ves? Es que no lo estamos recorriendo ambas en distintas direcciones. No, ¿verdad? Si tú solo recorres el borde geométrico, pues ¿cómo lo recorres? ¿Cómo lo recorres? No empiezas aquí, sigues acá, te sigues por aquí, y luego te sigues por aquí, ¿no? Te sigues por aquí, y terminas
en donde empezaste, ¿no? Pero Ah, ok. las dos las estás recorriendo. Claro, claro. Ahora sí, si lo hacemos con el borde inducido, ahora sí, si con el borde inducido, ¿cómo tenemos que recorrerla? Según el borde inducido. Según el borde inducido y la parametrización inducida por sigma, ¿cómo se recorren estas curvas? Ah, esas sí se recorren, ahora sí, en otro sentido, ¿verdad? ¿Sí? Ah, si lo hacemos con el borde inducido, ahora sí están en sentido contrario, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora sí están en sentido contrario. Entonces sí se van a cancelar, ¿verdad? ¿Sí? Ah, vamos a ver qué pasa con la costura. Ya nada más nos queda la costura, ¿verdad? Sí, ya nada más nos queda la costura. Pero ¿quiénes son los puntos de la costura? Los puntos de la costura son puntos de forma, ¿sí? El campo solo rota, ¿verdad? Sí, claro que sobre eso no causa rotación, ¿verdad? Sí, pero bueno, vamos a ver quiénes son los puntos de la costura. Recuerden que la costura eran los puntos de aquí y de acá, ¿verdad? Es decir, los puntos de la forma 0,y y 0,2pi. No, perdón, y 2pi, y, ¿verdad? Y 2pi, y, ¿no? ¿De acuerdo? Y además hay que recorrerlos los dos en el mismo sentido, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Los dos hay que recorrerlos en el mismo sentido, porque el borde geométrico pues, lo recorre en el mismo sentido, ¿no es cierto? Pero a ver, ¿quién es el borde geométrico? ¿Quién es una parametrización? O sea, ¿quiénes son sigma de 0,y? A ver, otra vez recordemos quién era la parametrización, chicos. Recordemos quién era la parametrización. Aquí estaba la parametrización, ¿verdad? La vuelvo a copiar. La vuelvo a copiar. ¿Sí? La vuelvo a copiar y la vuelvo a pegar. Y la vuelvo a pegar acá. Y la vuelvo a pegar. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son sigma de 0,y? ¿Qué puntos me dan? Bueno, pues sigma de 0,y son puntos de qué forma. Pues bueno, son 2, este es 1, 0, 0, más y estos dan 1, 0, 0. O sea, son puntos de la forma 2 más y, 0, 0, ¿no? ¿Estoy bien? ¿Sí está bien? ¿De acuerdo? Ah, y miren, ¿saben qué es lo bonito? Cuánto vale F, cuánto vale F en los puntos de esta forma? En los puntos de la forma 2 más y, recuerden que aquí y está variando de el menos 1 al 1, ¿no? 2 más y, 0,0, ¿cuánto valen estos puntos? ¿Vale 0? ¿Sí? ¿Sí vale 0? Porque el campo era menos y entre x cuadrada, no vale 0, ¿verdad? ¿Cuánto vale? La primera coordenada creo que sí vale 0, porque es menos y, pero la primera sí vale 0, porque es menos y entre el cuadrado, y la segunda es x, o sea, es 2 más y entre 2 más y al cuadrado, ¿no? Entre 2 más y al cuadrado, ¿sí o no? ¿Sí estamos? Y la última coordenada es 0, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estoy bien? O sea, está bien. O sea, esto vale puntos de la forma 1 entre 2 más y con 0. Ah, pero esta es la parametrización, ¿no? Esta es la parametrización de la costura. Gamma de t, ¿sí? Igual a 2 más y, 0, 0. O digamos, gamma de y, ¿no? Gamma de y. Y entonces, ¿quién es gamma prima? ¿Quién es gamma prima de y? Ah, pues gamma prima de y es
0, coma, pues lo que sea, ¿no? Lo que sea la derivada, la verdad no me importa, coma 0. Porque cuando yo haga el producto punto, ¿sí? ¿Cuánto me va a dar el producto punto, chicos? A ver, ¿cuánto me va a dar el producto punto? 2. Aquí la calculé mal, ¿verdad? La derivada, efectivamente, ¿verdad? La derivada sería 1,0,0. Entonces, cuando yo haga el producto punto, cuando yo haga f en gamma de t punto gamma prima de t, pues ¿cuánto me va a dar esto, chicos? Esto me va a dar 0, ¿no? ¿Sí? Esto me va a dar 0, ¿no? Y entonces la integral sobre la costura también va a dar 0. Y las otras se van a cancelar, ¿verdad? Y las otras se van a cancelar porque ahora el borde inducido, esta sí la tengo que recorrer en el sentido antihorario, pero la amarilla sí la tengo que recorrer en sentido antihorario, ¿verdad? Sí la tengo que recorrer en sentido antihorario, ¿no? El borde inducido así la recorre, ¿sí o no? Entonces va a dar 2pi menos 2pi, y entonces toda la integral va a dar 0, ¿verdad? Es decir, la integral del campo F sobre el borde inducido, ¿no? Según la parametrización gamma tilde que dijimos, esta también va a dar 0. ¿Cómo ven, chicos? ¿Sí está bien? Julia no ha dicho nada, ya se me perdió seguramente. A ver, Julia, ¿qué dice Julia? ¿Qué dice Andrés? ¿Todo bien? ¿Sí? Leonardo, no sé si sigue Leonardo por ahí. Sari sigue por ahí. ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, ¿verdad? Entonces, fíjense que no es por presumir, pero la formulación que dimos en el libro es una formulación mucho mejor, ¿verdad? No nos metemos con problemas de las orientabilidad de las superficies y tampoco nos metemos de trabajar solo con parametrizaciones simples, ¿verdad? Podemos usar cualquier parametrización, aunque no sea simple. El teorema sigue siendo válido cuando dice que es la integral del rotacional, ¿sí?, sobre la superficie S es igual a la integral del campo F de gamma tilde sobre la parametrización inducida por la parametrización sigma, en donde recuerden que gamma tilde tiene que ser sigma compuesta con gamma, ¿verdad? Pues no sé, Silgi, la verdad no sé por qué no lo dan de esta forma en otros textos. No sé, ahí sí no sabría yo por qué no lo dan de esta forma. Pero a mí me parece que es la mejor manera de hacerlo sin meterse en tantos problemas, ¿no? ¿Sí? Porque pues a algunos les gusta pues nada más pensar en el borde geométrico, es decir, solo para superficies orientables. La verdad es que desde el punto de vista práctico, nunca van a hacer cálculo. En la práctica, los físicos, por ejemplo, no creo que se metan con superficies no orientables, no creo que hagan cálculos con la banda de medios o con la botella de Klein, ¿verdad? Sí, entonces en la práctica la verdad es que se necesitan casi siempre superficies orientadas y bueno, pues con parametrizaciones simples, ¿verdad? No tiene por qué tomar parametrizaciones no simples. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es porque es más sencillo, ¿no? Es más simple, se simplifica también, ¿no? Si lo reducen a esos casos, que son los casos en los que se suele usar el teorema. ¿De acuerdo? Exacto, ¿verdad? Yo digo que es importante saber las cuestiones geométricas, ¿eh? Yo digo que es importante saber las cosas geométricas.
Pero bueno, creo que aquí lo vamos a dejar, ¿verdad, chicos? No creo que resistan más, así que voy a detener la grabación.